Si no lo has hecho ya, te recomiendo que veas el vídeo sobre permeabilidad magnética antes de ver este, porque en él se explican las bases que vas a necesitar para comprender lo que aquí se expone. Vamos a describir aquí un fenómeno un tanto extraño que ocurre cuando magnetizamos un material ferromagnético. Cuando se introduce una excitación magnética, haciendo pasar una corriente que va aumentando por una bobina con un núcleo de hierro, el campo resultante crece siguiendo la curva gris. Suponte que partimos de una excitación y un campo B nulos. Si la excitación o campo H es cero, eso significa que no hay corriente. Si ahora generamos una corriente que aumente gradualmente la excitación, ya sabemos cómo aumenta el campo B. Supongamos que llegamos al punto de saturación, el que hemos marcado como punto A. Ahora vamos a bajar gradualmente la corriente. Uno esperaría que se invirtiera el camino por la misma curva por la que ha subido, y así se regrese de nuevo al origen de coordenadas cuando la corriente desaparezca, ¿no es así? Pero curiosamente no es esto lo que ocurre. Lo que pasa es que no se vuelve al origen por la curva gris, sino que se sigue por una nueva curva hasta el punto que hemos marcado como B en la gráfica. Para de pensar qué es lo que significa este punto. La intensidad del campo H vale 0. Eso significa que no hay corriente, sin embargo hay inducción magnética. Hay una cantidad remanente de campo B. Hemos creado un imán permanente. A la inducción magnética que nos ha quedado remanente cuando retiramos la corriente se le llama, pues eso, inducción remanente, la inducción que ha quedado. Cuanto mayor sea la inducción remanente, mayor será la potencia del imán permanente, ya que B mide la fuerza del campo. Picados por la curiosidad, vamos a llevar más lejos este experimento. Vamos a invertir ahora la corriente. Vamos a tener una excitación magnética negativa. Primero invertimos la polaridad, intercambiando las conexiones con la pila, y después disminuimos el valor de la resistencia en el reostato gradualmente, y en consecuencia vamos a obtener una intensidad que va creciendo, esta vez en sentido inverso. Ahora, al medir el flujo magnético, vemos que la respuesta de la inducción magnética sigue la curva hasta el punto que hemos marcado como C. Al llegar a C, hemos eliminado la inducción remanente. El campo B vale 0, pero fíjate que para eso tenemos que mantener una corriente que es la que está generando la excitación necesaria. Un campo H al que llamamos excitación coercitiva, fuerza coercitiva o intensidad de campo coercitivo. Coerción significa coacción, para condicionar el comportamiento de alguien o en este caso de algo. Un imán permanente debería tener mucha fuerza coercitiva para evitar que pequeños campos magnéticos accidentales lo decimanten o alteren su magnetismo. Si seguimos aumentando la corriente, alcanzamos un punto de saturación D, que es análogo al A. Aquí todos los dominios magnéticos están ya orientados en el sentido del campo como ocurría en A, solo que esta vez el sentido del campo es inverso respecto al que había en A. Si ahora disminuimos la corriente hasta llegar a E, tenemos una inducción remanente o tenemos de nuevo un imán permanente, solo que con los polos invertidos respecto al que teníamos cuando llegamos en su momento al punto B. Aquí invertimos la corriente y anulamos el magnetismo remanente en el punto F. Y desde aquí, si seguimos aumentando la excitación, volveremos al punto de saturación A, cerrando el ciclo. A este ciclo, que presenta los materiales ferromagnéticos al ser excitados alternativamente, se le denomina ciclo de histéresis. Histéresis significa inercia o retardo. Como el ciclo de histéresis demuestra, los materiales ferromagnéticos oponen una inercia a los cambios de su campo magnético. La histéresis puede verse como un rozamiento de los dominios al cambiar de orientación y de hecho produce calor. Si queremos desimanar o desimantar el material, tenemos que aplicar tensiones decrecientes, disminuyendo los ciclos de histéresis progresivamente. Dependiendo del material con el que estemos tratando, las curvas de histéresis van a cambiar. En la curva de la izquierda tenemos una inducción remanente elevada y una fuerza coercitiva que también es alta. A los materiales a los que les pasa esto se les llama magnéticamente duros. Ya hemos visto que para un imán permanente nos interesa una magnetización remanente elevada para que sea potente y una alta fuerza coercitiva para que no se desimane fácilmente. Si te fijas en el ciclo de histéresis de la derecha, tanto la inducción remanente como el campo coercitivo son mucho menores. Desde el punto de vista magnético estamos en este caso ante un material blando. Resulta que el área que ocupa cada una de esas curvas del ciclo de histéresis
es proporcional a la energía disipada cuando se invierte el campo magnético. Por eso, cuando el campo magnético cambia constantemente, como pasa en los núcleos de los transformadores o en los motores de corriente alterna, las pérdidas se minimizan si el área es estrecha, como la que tenemos en la curva de la derecha. Para usar en transformadores y motores y máquinas rotativas, al contrario que ocurre con los imanes, nos interesan materiales blandos, magnéticamente hablando, es decir, con fuerzas coercitivas muy pequeñas y por lo tanto con curvas histéresis estrechas. De lo contrario, se producirían pérdidas muy importantes en forma de calor. Aquí tenemos ejemplos de materiales duros y blandos. La histéresis no es solamente un inconveniente a evitar en las aplicaciones de corriente alterna. Ya hemos visto cómo se aprovechan los imanes permanentes, pero otra aplicación importante es su uso para grabaciones de audio y memorias magnéticas, incluyendo discos duros.